tardes. Bienvenidos a nuestra segunda mesa de la jornada de hoy. Vamos a empezar con la ponencia llamada Reconstrucción de la historia cartográfica de las salas de teatro independiente en Chiapas, partiendo de su registro hemerográfico. La autora es Ixchel Isolina Narcedalia Lacroix Noirot, pero por imprevistos en su viaje ella no puede estar con nosotros, así que Giletsi nos hará favor de leer su trabajo. Gracias. Procedo a darle lectura al trabajo de Ixchel Lacroix. Hablar de la historia del teatro en Chiapas puede llegar a ser complicado, y no por la temática, sino por la escasa información que existe sobre el tema. Son ciertos momentos específicos los que han formado parte de su historia, volviéndose significativos para su desarrollo y que incentivaron la tesis Historia cartográfica de las salas del teatro independiente en Chiapas, de la cual se deriva esta ponencia. Para poder recrear esta cronología se tuvo que acudir a la literatura temática, misma que se encuentra creada gracias al acervo hemerográfico que fue registrando los eventos teatrales. Y es que en 1827 la actividad periodística comienza a surgir en la provincia sureña, siendo los pioneros la Campana Chiapaneca y el Pararrayo de la capital de Chiapas. Según Sareli Martínez Mendoza, afirma que fueron 15 los que se crearon entre 1827 y 1854. Noticias del teatro en Chiapas, de Rubén de Leo, si bien no fue el primer libro publicado con referencia a los estudios teatrales, sí es el primero en la temporalidad de estudios, ya que la investigación abarca el registro teatral que la prensa registra desde 1827 hasta 1954. Siguiendo el orden cronológico de la información, el libro que continúa y que se integra en parte con la temporalidad anterior es Historia del Teatro Emilio Rabasa, escrito por Fernando Castañón Gamboa, siendo publicado por primera vez en 1947. El periodo que abarca este libro va de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, siendo esta la vida del teatro de la ciudad Emilio Rabasa, desde su fundación en 1883 hasta su demolición en 1945. Complementando la historia, un libro que nutre mucho a la reescritura es el realizado por Guadalupe Calvo, que va desde el periodo de 1950 a 1970, y al que la autora nombra como Época de Esplendor. Para su realización, quien lo escribe recurre nuevamente al acervo hemerográfico existente en el estado, programas de mano, manteniendo contacto a su vez a colecciones de archivos y documentos personales. Por otro lado, Rocío Acuña escribe Época de Oro del Teatro en Chiapas, Debutantes 15. El primer texto se enfoca en la evolución y creación del grupo El Ateneo Experimental y el segundo a la agrupación Debutantes 15, quienes serían la primera agrupación independiente en el estado. A lo largo de los libros mencionados se aprecia de manera indirecta la evolución de los distintos escenarios, haciendo mención desde la época precolombina, donde los rituales se llevaban a cabo en las distintas celebraciones y estaban compuestos por representaciones, danzas, música, diálogos y acompañados de distintos tipos de artefactos que enriquecían estas representaciones. En la época colonial, las representaciones dejaron de realizarse en los campos y fiestas y pasaron a recrearse en los atrios de las iglesias, plazuelas, calles, plazas, interiores de colegios, donde se creaban escenarios improvisados con tablados, teatros improvisados de madera, de petate y hasta de caña de maíz. Tiempo después, los espectáculos se ejecutaban en las ferias, como la de San Sebastián o Guadalupe en el mes de diciembre. Luego se pasó por los jardines de la Universidad Literaria. Fue hasta 1883 que se fundaría el primer teatro formal en el estado, al cual se le denominaría el Coliseo. Seguido a ello, se abrieron los teatros Cervantes, Teatro Principal y el Belisario Domínguez en las ciudades de Tapachula, San Cristóbal y Comitán, y con ello se dio pie a los teatros institucionales. Muchos años después, una vez que surgiera el teatro independiente, Lola Montoya, quien habría pertenecido a la agrupación Debutantes 15, crea en los 90 el Centro Cultural Calmecac, que si bien no ofertaba funciones teatrales en el recinto, ni era completamente independiente, fue la única en contar con un espacio propio para llevar a cabo sus actividades. Años después, en el 2000,
Mario Galindo decide abrir en Chiapa de Corzo el Centro Cultural Las Tres Hermanas, aunque también realizaba otras actividades. Abre su sala El Murciélago, donde brinda funciones teatrales al público, convirtiéndose en el primer espacio independiente en hacerlo. En el año 2008, Jorge Zárate, junto con la compañía Confines Teatro, abren el primer foro enteramente dedicado al quehacer teatral, ofreciendo una cartelera continua con funciones los fines de semana. Seguido a ello, se crearon los espacios Telar Teatro, La Nube Roja y Patio Petul, dedicados íntegramente al mismo rubro. Como se observa, todos los textos oficiales han creado una secuencia cronológica que ha permitido llenar los espacios en blanco de la historia, complementándose los unos a los otros y generando siempre un aporte. No obstante, no había ninguno que se enfocase a la evolución de los espacios, o por lo menos en los espacios contemporáneos. Para ello, al igual que los demás autores, se consultaron distintos bancos de información. Empero, la problemática surgió al consultar los datos oficiales del Gobierno de México y ver que se contradecían entre ellos mismos. Es decir, en el catálogo del Sistema de Información Cultural, SIC, se detectó que esta información estaba proporcionada por la Red Nacional de Información Cultural y que provenía del Sistema Nacional de Información Cultural. Por lo tanto, la búsqueda se dirigió a la página de origen, develando una variante en los resultados. Otro detalle se expuso al intentar entablar el contacto con los centros establecidos en la página. Algunos datos, como los correos electrónicos, las páginas en redes sociales o condominio, eran erróneos o fuera de servicio. A esto hay que añadir algo que resultó cuestionable con el total de establecimientos, la repetición del mismo elemento en distintos listados. Por ejemplo, un centro cultural que funciona como auditorio y teatro estaba contabilizado como 3 elementos distintos en las estadísticas, como agente o ítem individual en el listado de teatros, en el de casas y centros culturales y en el de auditorios. De este modo, se multiplican por 3 los ítems. En vista de que los datos no reflejaban la realidad y no considerarse confiables, se tuvo que recurrir a otras fuentes para indagar y conocer realmente cuáles habían sido los espacios que existían o que habían existido, y dedicaban su labor al quehacer teatral, ya que, como es el caso de Las Tres Hermanas, la única información que se pudo localizar fue la sustraída en una entrevista realizada al director del espacio. Para concluir, se puede decir que, si bien esta investigación contribuyó, al igual que las otras, para abarcar un rango temporal que no había sido considerado en los estudios, también sirvió para resguardar el testimonio de los directores y sus espacios, mismos que, desafortunadamente, no son considerados dentro de los datos oficiales. Y hasta aquí el trabajo de Ischel Lacroix. Muchas gracias, Gina. Solo comentar que esta preocupación de Ischel se corresponde estrechamente con las actividades que ella ha desempeñado, que son crítica teatral, investigación y docencia. Ella es egresada de la maestría en Teatro de las Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid e imparte clases en la Universidad Politécnica del Estado de Chiapas. Está conectada por Zoom, así que existe la posibilidad de poder hacerle llegar preguntas directamente. Ahora voy a presentarles a ustedes a Heriberto Ortiz Becerril. Él es doctorante del Programa de Derechos Humanos en la Universidad de Guadalajara de Tonalá, maestro en Ciencias Computacionales en Redes de Cómputo por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es actor desde hace 34 años y actualmente es gerente de operaciones de la empresa Softec o Softic. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y agradezco la invitación. El tema que yo quiero compartir con ustedes, que es mi tesis doctoral, tiene que ver o quiere ahondar en la importancia y la necesidad tan importante que las empresas hoy en día tienen que participar en mitigar los grandes problemas que tenemos dentro del país. Como ejemplo de estos problemas, pues tenemos precisamente la corrupción, la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, solamente por mencionar algunos. Las empresas tienen que participar, y es lo que se busca, pero también como entes culturales, como empresas
responsables en la manera artística, culturalmente y artísticamente responsables, y también altamente respetuosos de los derechos humanos. Solamente de esta manera es como estos problemas pueden irse aminorando precisamente con el paso del tiempo. Una de las grandes herramientas que tenemos para esta transformación social, porque necesitamos cambiar a nuestra sociedad, es precisamente con base precisamente al arte. Es una herramienta maravillosa que hoy en día pues tenemos. Ahora, ¿cómo es que las empresas pueden participar? Uno de estos caminos es que primero tienen que concebir y hacerse conscientes de que esta interacción que tenemos con el arte, este derecho al arte, también es un derecho humano. Hay muchas formas de poder abordar o fundamentar por qué el derecho al arte es un derecho humano. Escogí para esta plática lo siguiente. Hay una relación muy estrecha entre el ser humano y el arte y puede ser categorizada al menos en estos 4 aspectos. El primero es que es único. Solamente el ser humano experimenta emociones, sensaciones, sentimientos ante la estética del arte. Y si hablamos de estética, podemos ser desde lo bello hasta lo grotesco, lo provocativo o lo feo, ¿no? Que ningún otro ser vivo puede experimentar, solamente lo hace el ser humano. Otra característica que tiene es que es indisociable. Si bien el arte es creado por el ser humano, también el arte conforma, pule y forma al ser humano. Están siempre en comunión. Además, es trascendental porque el ser humano tiene esta capacidad de autocuestionarse su existencia y con base a eso tomar de forma autónoma, por un principio de autonomía, cambiar, transformarse en base a su expectativa de vida, a su visión de vida. Y por eso esta cuestión de transformación se hace trascendente y además es vital. Solamente a través del arte el ser humano es capaz de expresarse todo lo que acontece con él, tanto interna como en su contorno exterior. Por eso, estos 4 factores lo que van a hacer es dignificar a la persona. Y no olvidemos que la dignidad humana, el concepto de dignidad humana, es el corazón y la base de todos los derechos humanos. Por lo tanto, el derecho al arte es un derecho humano. Y si los derechos humanos, que son universales y que son inherentes a todas las personas, esto significa que están presentes en cada uno de nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Y si están en todo lugar, eso significa que en las empresas, en el sector empresarial, los empleados tienen este derecho humano al arte. Y por lo tanto las empresas tienen esta responsabilidad y este compromiso ético de poder respetar este derecho humano. Ahora, déjenme avanzar un poquito. No solamente las empresas van a buscar apoyar al empleado para este gozo del derecho humano, sino además tiene que respetar todos los otros derechos que pueden ver en el slide, que contempla precisamente el derecho humano al arte. Hay al menos aquí listados 6 derechos humanos muy relacionados con la actividad artística. Cada uno de ellos por sí solo, de manera explícita, no puede explicar a los otros. Tendremos que hacer un análisis profundo y podremos llegar a ver que hay relación entre todos y de esa manera poder fundamentar. Sin embargo, estos 6 derechos humanos que están registrados en diferentes documentos, constituciones o convenios internacionales le dan una positividad a este derecho, y positividad significa que tienen todo el respaldo legal para poderse llevar a cabo. ¿Okay? Ahora, para que una empresa pueda trabajar, estar consciente y materializar precisamente este respeto del derecho humano al arte en sus empleados y en toda la sociedad o sociedades, comunidades en donde opera, no lo puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que hacerlo de una manera paulatina, progresiva, de manera incremental. Es un proceso evolutivo. La empresa tiene
al principio, ¿cómo va cambiando? La empresa primero empieza con esta cuestión del mecenazgo corporativo, de generar estos patrocinios culturales, en donde se apoya al arte, a los artistas a través de donativos, becas, y que lo único que espera la empresa como retribución, al menos es una buena reputación, o en todo caso un estímulo fiscal. Pero conforme la empresa va haciéndose más inteligente, más consciente, con mayor responsabilidad, entonces va a entrar a un ámbito mucho más estratégico. Va a buscar que su participación en apoyo a la cultura y el arte lo va a poder ver reflejado en beneficios internos. Primero tratando de dar y compartir un aprendizaje artístico con sus empleados para generar entonces seres creativos. Y con estos empleados con seres creativos pues van a generar soluciones innovadoras, de tal manera que sus procesos pueden mejorarse y generar nuevos servicios que la empresa puede tener y competir y sobresalir sobre la competencia. Pero además tratar con acciones sociales, artísticas, con las comunidades que están en su entorno, obtener la licencia social y decir que esas comunidades donde está operando, pues quieren esa empresa y quieren que esas empresas continúen allí. La empresa se vuelve simbiótica con su comunidad. El mayor nivel que puede llegar una empresa precisamente es a la cuestión de las alianzas, es donde va a estar trabajando precisamente con otras empresas que tengan esta misma inquietud, con los programas gubernamentales, en donde ya en conjunto, todos como una hermandad, se le puede decir así, van a empezar a cambiar a la sociedad. Aquí se empieza a vislumbrar precisamente esta transformación social que tenemos. Si bien en día, todos estos problemas que vimos al principio, que les mencionaba, estos problemas fuertes, terminan siendo por una decisión individual. Entonces necesitamos cambiar a cada una de las personas, necesitamos transformar a cada uno de los individuos. Y las empresas tienen un gran poder, tienen un gran alcance, y tienen mucho ámbito económico para poder apoyarse. Sin embargo, pues este proceso que siguen las empresas, pues es un proceso, como decíamos, apenas incipiente, porque pues nos encontramos en una hegemonía capitalista donde se busca el capital, el rendimiento, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar, tenemos que ir cambiando a los directores de las grandes empresas para que ellos puedan adoptar esta solicitud y entonces avanzar. Y ahora sí que inculcar la cultura y las artes en todos sus ámbitos, y culturas y artes pues abrazan al teatro también. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pasar el micrófono a Cristina del Carmen Solís Reyes. Ella es estudiante en el programa de doctorado interinstitucional de Arte y Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, directora del Centro Cultural Comunitario El Sindicato en la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Es especialista en historia social, historia penitenciaria e historia legislativa, lo que le ha permitido aproximarse al tema que va a abordar en su participación y que llama Aproximaciones al Sistema Penitenciario en México, Derechos Humanos, Reinserción Social y Teatro Penitenciario. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por el espacio y por permitirme compartir mi trabajo, que es justo también parte de mi tesis doctoral. Es después, esta ponencia nace después de un año de trabajo en términos de teatro penitenciario específicamente, pero bueno, yo vengo trabajando desde la licenciatura y la maestría en las prisiones en México, el sistema penitenciario mexicano, a través de ojos históricos. Y esto, como ya decía por acá, mis últimos años de labor en gestión cultural y en un acercamiento constante con el teatro me llevó a establecer esta convergencia entre sistema penitenciario, teatro, y llegar al teatro penitenciario, que es lo que les voy a platicar el día de hoy. Yo abordo el teatro penitenciario a través de tres ejes. El primero, que es el artículo 18 constitucional, que es donde yo baso, donde yo encuentro, bueno, no solo yo, las bases del sistema penitenciario mexicano, y a partir de ahí lo voy desentramando hacia entender la injerencia de los derechos humanos y la reinserción social. Estos vistos inicialmente a través de la experiencia y el trabajo de la Compañía de Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare y los postulados de Jorge Correa a través del Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva.
donde, bueno, inicialmente lo centré en la Ciudad de México, posteriormente, y conforme he ido avanzando en la investigación, me doy cuenta que hay muchas otras formas y muchas otras personas que lo están abordando, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Que tenemos casos muy específicos en Querétaro, en Guanajuato, en Veracruz, donde esto me ha abierto, ¿no? Como esta visión, y me lleva a decir, bueno, no puedo seguir abonando a centralizar los estudios culturales e históricos y artísticos, entonces lo tengo que abrir, ¿no? Y eso es lo que he empezado a hacer después de este año de trabajo. Cuando desde el año 2021 hasta el 2025, que es más o menos los años en los que tengo que realizar la tesis doctoral, y es donde estaré, ¿no? Pues moviéndome en el tiempo, ya les decía, en el espacio, bueno, es ahora mucho más amplio. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de un sistema penitenciario mexicano? Bueno, hablamos de 446 centros penitenciarios, de los cuales 11 están destinados exclusivamente para albergar población femenina. Hacia finales del año 2020 existían 255.638 personas privadas de su libertad en México por los delitos de robo, homicidio, violación, secuestro y narcomenudeo. Esto también me lleva como a entender de manera mucho más amplia pues nuestra realidad, una realidad social, política y económica que se ve reflejada netamente en estos delitos. A partir de esto, bueno, yo me aproximo al teatro penitenciario no solo como una actividad artística y cultural, sino también como una actividad social y de injerencia social, que esto me permite entonces llegar a esta vía por los derechos humanos y hacia la reinserción social. ¿Cómo los derechos humanos? Bueno, hay un sociólogo brasileño, Boaventura Sousa dos Santos, y él tiene una conferencia muy interesante donde está preguntando los derechos humanos para qué, y los derechos humanos suman o los derechos humanos restan a estas realidades, a estos contextos de violencia, a estos contextos donde se está buscando la paz, a estos contextos pues como el mexicano. Y entonces a partir de ahí es donde yo me aproximo a los derechos humanos y digo, híjole, no sé si suman y no sé si restan, o más bien creo que restan. Eso lo podemos platicar al final si lo desean, porque bueno, ¿qué está sucediendo? En México el artículo 18 constitucional está en la Constitución desde 1917, y desde 1917 hasta ahora ha tenido 3 reformas importantes. Una en 1965, cuando se agrega o se toma en cuenta, más allá del trabajo, también la capacitación para el trabajo y la educación como una vía de regeneración o rehabilitación social de las personas que están en reclusión. Posteriormente, hacia el 2008, bueno, esto es importante, me regreso un poquito, desde finales del 19 y principios del 20 ya se está hablando del trabajo y de la educación como medios para regenerar a las personas en reclusión. La educación no aparece en el papel, pero en el caso, por ejemplo, específico de la prisión municipal de Jalapa hacia 1917-1920, ya se está hablando de la educación como lengua nacional, canto, y hay cartas en las que justamente dicen, bueno, el canto, las personas reclusas o los delincuentes pueden cantar, pero no tanto, porque tienen que recordar que están en prisión. O sea, sí pueden recrearse, sí pueden tener acceso, pero que no se les olvide que están en reclusión y que esto es solo un medio para su transformación, para su regeneración, y que va a ir cambiando, ¿no? O sea, en este momento, hacia principios del siglo XX, vamos a hablar de regeneración, después de rehabilitación, y actualmente hablamos de reinserción social. Y esto también, bueno, implica como esta transformación. Posteriormente, les digo, hacia el 1965, se agrega la capacitación para el trabajo, la educación ya en el papel. Para el 2008 la salud y el deporte, y para el 2011 los derechos humanos. ¿Qué implica esto? En términos de, bueno, hay particularidades dentro de las prisiones mexicanas. Por ejemplo, ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? Implica que hay una relación estrecha con la maternidad. ¿Y qué significa esto? Que hay niños también, niños y niñas en reclusión, que pueden estar desde los 0 hasta los 6 años viviendo y compartiendo el espacio de reclusión con su madre, pero que son nada más un apéndice de la reclusa y no son vistos como un individuo per se.
no hay un espacio para su recreación, no hay una ración de comida, o sea, ellos comparten la comida con la mamá, no hay actividades para ellos, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, realmente solo están ahí como un brazo más de estas mujeres que están en reclusión. Otra de estas particularidades es la población indígena. Para el año 2016, el 99% de los indígenas detenidos se encuentran en prisión preventiva, es decir, que prácticamente todos y todas pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados. ¿Qué es esto? Es un proceso en el que no tienen acceso a la reinserción social porque, de acuerdo con el artículo 18, solo quienes están sentenciados o sentenciadas son quienes pueden tener acceso a todos los programas de reinserción social, y además esta espera de sentencia es una forma de tortura física y mental. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Yo encuentro, a diferencia de muchos otros autores y autoras que están hablando de la génesis del teatro penitenciario hacia la década de 1980, más o menos, yo la ubico antes, que es a partir de cuando ya realmente se toma la educación como cada vez más en serio en las prisiones mexicanas y donde aparece la educación artística. Y entonces por eso daba el caso de la prisión en Jalapa, que estamos hablando desde 1917-1920, donde ya hay canto, y esto quiere decir que en otras prisiones en el país está habiendo otras actividades artísticas que implica que el teatro tiene una presencia anterior a lo que normalmente estamos quienes lo trabajamos y que nos acercamos a los autores y a las autoras, pues que decimos, bueno, sí, claro, Jorge Correa, ¿no? Hacia 1980, 1970, y ahí está. Bueno, en Lecumberri existió una compañía de teatro penitenciario hacia 1960, 1965, que tiene que ver con justo esto, con este artículo 18 constitucional que está hablando de que la educación debe estar presente en el proceso de regeneración, rehabilitación o reinserción social. En términos ya específicos del teatro penitenciario, tengo voces, ¿no? que son estos primeros esbozos o definiciones que para mí es importante dar, ¿no? De cómo se está definiendo el teatro penitenciario. En mi postura, bueno, yo lo planteo como el quehacer escénico para y con personas privadas de su libertad, orientado a lograr la reinserción social y la transformación personal. Jorge Correa dice: el teatro penitenciario es una ventana hacia afuera desde la prisión y a la vez una visión hacia sí mismo que permite un replanteamiento de vida. Ruth Villanueva, estrecha colaboradora de Correa, indica: el teatro penitenciario no da respuestas, sino que ayuda a las personas privadas de su libertad a encontrar sus propias respuestas al encontrarse frente a diferentes espejos. De acuerdo con la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare, a través del teatro se posibilita la prevención del delito, la reconciliación social de los internos a través de, y esto es importante, la empleabilidad y profesionalización en teatro. Hasta este momento, y con un año de trabajo en términos específicos de teatro penitenciario, y además de haber trabajado, bueno, la manera en la que yo me estoy aproximando a esta disciplina es desde la historia, como ya lo vengo planteando, a través de la hemerografía, a través de la etnografía. He realizado entrevistas con personas que han estado en reclusión, he estado ya en Santa Marta viendo la actividad de la compañía de teatro penitenciario, y a partir de eso, bueno, yo empiezo a identificar ciertos modelos de hacer teatro en prisión. Hasta este momento planteo 3. Uno es poner las formas teatrales al servicio de las personas privadas de su libertad, con el fin de impactar en sus emociones y acciones, y de esta forma invitarles a reflexionar sobre las faltas cometidas y no volver a incurrir en ellas. La segunda es aquella que se ha creado a partir de las necesidades de los reclusos y reclusas por ser vistos, vistas y escuchadas, por ser partícipes en las actividades culturales de las cárceles mexicanas y dar un espacio a la creatividad, pero sobre todo a la denuncia. Y la tercera son iniciativas que invitan a la profesionalización del quehacer teatral, convirtiendo esta actividad en un empleo dentro y fuera de la prisión, como ya lo decía en el caso de la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare. ¿Qué espero encontrar o hacia dónde voy? O sea, como ya lo he indicado, llevo un año, ¿no? Pero ¿hacia dónde voy? Bueno, hacia identificar estos distintos modelos de hacer teatro penitenciario,
hacia identificar los distintos perfiles de las personas en reclusión que se acercan y que lo practican, porque ahí también es interesante ver los móviles, o sea, por qué están ahí y por qué se están acercando, qué nosotros pensaríamos o nosotras pensaríamos de entrada es porque sí se van a reinsertar, sí porque quieren cambiar, sí porque muchos, o sea, algunas voces o algunas personas me han dicho porque después de la presentación que tenemos de teatro nos permiten comprar tacos afuera y tenemos una taquiza y eso es bien divertido, o sea, rompe nuestra realidad dentro de la prisión. Entonces, eso lo cambia todo. Otros me han dicho porque pues es un beneficio, nos restan un día a la sentencia. Y eso también lo cambia todo. O sea, no, yo me aproximo diciendo, no, sí, porque van a ser transformados a través del teatro y cuando los empiezo a escuchar, pues es otra la realidad. Además de esto, bueno, identificar los distintos perfiles de los creadores y creadoras escénicas que lo imparten. Esto también hace una diferencia. Quienes lo están haciendo por vocación, quienes lo están haciendo por un programa institucional que les está llevando a estar ahí, que no tienen conocimiento de estos modelos y que lo hacen netamente pues porque quieren reconocer y reconocerse en medio de estos espacios. Incluso hay quienes lo hacen porque hay iniciativa privada que está pagando muy bien, al menos en el caso de Querétaro, para estar ahí dentro, ¿no? Entonces hay cómo se acercan, cómo se aproximan, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Y una última pregunta, ya para terminar, es ¿al servicio de quién o quiénes está el teatro penitenciario? Y aquí lanzo dos posibles posturas: al servicio de las personas en reclusión o al servicio de la institución misma, en tanto están ahí dentro, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica? También nos lleva a ponernos en una base pues bien distinta, entre si es para ellos y ellas o si es para seguir abonando una institución punitiva en México. Y bueno, esto. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, participaciones, comentarios. ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta? Sí, Domingo, gracias. Bueno, pues siguen apareciendo, ¿no? Trabajos muy interesantes, muy estimulantes y sobre todo así que van abriendo, ¿no? Caminos. Qué bueno, gracias. Gracias. Primero, ¿tu nombre, perdón? Heriberto. Sí, me gusta mucho tu actitud, pues, tu interés, ¿no? Por que efectivamente este ámbito empresarial se involucre, ¿no? En esta actividad de promoción y de fomento del arte como derecho humano, ¿verdad? Ahí mi pregunta sería, y tú lo señalas, ¿no? Cuando dices, bueno, finalmente es el sistema capitalista en el que vivimos, o sea, no es, de verdad, así, sinceramente, no es un poco ingenuo ese planteamiento. O sea, sabemos, al menos aquí en México, ¿no? De verdad, o sea, cuáles son las empresas, seguramente hay, ¿no? Pero que verdaderamente, ¿no? Han trabajado así por la defensa de los derechos humanos de sus trabajadores, ¿no? Incluso, y ahí también veríamos, pues, lamentablemente, el contubernio con los sindicatos, porque también, digo, los mismos sindicatos, ¿no? Pues, ¿qué? Digo, los líderes que tenemos, ¿no? Así de triste memoria, ¿no? Se han basado su dominio ahí con manipulación de los trabajadores y todo es manipulación, todo es explotación. Entonces, pues, ¿cómo, no? Realmente, o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo cambiar ese paradigma, no? Uno, ¿no? Y lo otro, Alicia, ¿verdad? Yo, Cristina. Sí, esos, digamos, tres, ¿cómo les llamas? Tres modelos, ¿no? Tres modelos. Bueno, yo siento, ¿no? Que si nos quedamos viendo otra vez al teatro en la perspectiva, pues, disciplinaria del teatro, pues estos intentos de trabajar en los ámbitos sociales, así, vulnerables, pues siento yo que pues van a seguir siendo muy limitados.
O sea, la pregunta desde mi punto de vista sería, ¿cómo ir más allá efectivamente? ¿No? Para que, en efecto, es decir, la conciencia que pueda tener la persona que está en condición de prisión, si llega alguien ahí y decirle, mira, aquí está el teatro, tómala y úsala pues para lo que lo necesites, ¿no? Pero no para lo que, pues el teatrista que llega, sí, porque yo quiero que hagan teatro, ¿no? No, porque el activista social, no, sí, para que todo, ¿no? Cámbiela. No, de verdad. Entonces, pues otra vez, ¿cómo hacer, ¿no? Realmente, para ir más allá de lo que, digamos, la actividad con la que llego, no se quede solamente pues en el modelo o en la forma, ¿no? Sería por ejemplo. Gracias. ¿Respondo? Por favor. Algo que es bien importante es, por ejemplo, el modelo de la compañía de teatro penitenciario, que yo inicialmente decía, bueno, el teatro penitenciario no reinserta, ¿no? O sea, realmente no, es más, lo llegué a ver incluso como las clases de Zumba, ¿no? Dentro de la prisión, que además esto es un proceso que, como lo indico, viene desde inicios del siglo XX, finales del XIX, o sea, ha habido estas actividades constantemente, hay talleres literarios, hay clases de artes plásticas, hay grabado, hay, ¿no? Hasta este momento yo podría decir que un caso de éxito, aunque sea por una o dos personas, es la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare. ¿Por qué? Porque tienen seguimiento, o sea, porque ellos pueden salir y porque pueden continuar en el 77. Y entonces están haciendo gestión cultural, son técnicos de audio, son técnicos de iluminación, o sea, están ahí, tienen una puerta que se abre cuando salen de la prisión. Si es que salen, porque algunos no van a salir, que eso también es bien fuerte, pensar, ¿no? O sea, y saberlo. Entonces ahí, cuando no van a salir, cuando están dentro y cuando lo están practicando, pues es simplemente justo como una terapia. Y nos quedamos en ese punto. Pero creo que algo que puede ser una forma de éxito es darle continuidad. O sea, que no se quede tras las rejas, sino que realmente pueda suceder algo afuera. Eso es lo que podría decir en este momento. Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, sí, las empresas son muy difíciles de convencer, pero ellas van a ir cambiando conforme vayan viendo si tienen beneficios. Voy a hacer una analogía. Cuando salió el tema de empresas socialmente responsables, las empresas no querían incursionar por ahí. Hoy en día, pues cada vez se incrementa el número de empresas socialmente responsables. Antes no podíamos ver que hubiera programas de salud en las empresas, ni grupos deportivos. Hoy en día sí los podemos ver. Lo mismo hay que buscar ahora, pero con la cultura y el arte, ¿no? Así que hay un grupo de fútbol, pues que haya un grupo de teatro, ¿no? Ese por un lado. Y esto es, digamos, de cuando las empresas de una manera, pues, de iniciativa y de buena fe lo van a hacer. Las empresas, en su respeto a los derechos humanos, se rigen además por los principios rectores determinados por la ONU. Hoy en día no son vinculantes. Sin embargo, ya hay una cuarta sesión que se hizo, un draft, digamos, para hacer que las empresas, esto sea ya no una invitación, sino que sea ya algo obligatorio. Esperemos que pronto salga precisamente. Y ya vamos por último con lo que dice la compañera. Lo ideal es que no tuviéramos cárceles. Lo ideal es que no tuviéramos personas, o que este número de personas que entran en los reclusorios aumente. Hay que apostar más hacia la cuestión de la justicia alternativa, que es, si yo te dañé, ¿no? ¿Cómo puedo yo compensarte ese daño sin necesidad que yo tenga que entrar al reclusorio? Y eso va a implicar que yo como ofensor haga un cambio completo en mi persona, donde yo pueda repararte el daño, quedemos los dos contentos y no tenga que entrar allá. Porque incluso estos centros de readaptación a veces es lo menos que tienen. Entonces, Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Quiero mencionar un libro que se llama A la sombra del Huizache, de varias activistas que han trabajado durante 15 años con reclusas en Morelos y han logrado documentar procesos de éxito
Y yo creo que eso se debe en gran parte a que en diferencia de teatro, es que el teatro connota entretenimiento. Y en el caso de la escritura, es un trabajo de autorreflexión. Las mujeres hacen cargo de sus propias vidas y poco a poco van reformulando, reescribiendo, construyendo una narrativa de sí mismas que les hace revalorar su dignidad, su valor como persona, y que en un proceso de unos años van a recuperar su libertad. En el caso del teatro, así como la visión que yo tengo ahorita, recordé el teatro del oprimido, pero ahí me haría falta contexto. Verdaderamente, en tu tesis, creo que un capítulo debe estar dedicado a cuál es la situación de las cárceles en México. Porque cuánta de la gente que está en reclusión no debería estar en reclusión, porque el sistema judicial de México está mal. Ahí es donde yo apelaría a la transdisciplina. No podemos ser ingenuos. En México no hay una justicia eficiente y muchas de las personas que están ahí están pagando condenas sin haberse emitido un veredicto. Y pasan años allí y se les va la vida. Entonces ahí es donde hay un principio de injusticia que está previo a ver qué hacemos dentro de los penales. O sea, yo ahí me atrevería a decir que el papel del teatro debe formularse bajo la premisa ética de que estamos viviendo una situación de injusticia. Ese sería un punto. Y el otro punto de las empresas, yo sí quisiera, con todo respeto, que nos citaras un ejemplo específico de cualquier empresa la que quieras, que sí está haciendo algo efectivo con sujetos concretos. Porque también viviendo en un capitalismo neoliberal, sabemos, como tú mismo lo acabas de decir, que lo que buscan los capitalistas grandes, medianos, es beneficios. Y también sabemos que los derechos sociales y económicos que tenían los trabajadores desde los años 70, 80, en el 90, fueron así nomás bateados, ¿no? Entonces yo creo que no debemos ser ingenuos, y yo creo que es importante no conformarnos con el conocimiento que estamos ahorita viendo desde un solo ángulo. Ahí está el equipo de complejidad, que conoce muy bien Domingo, en donde deberemos hacer un ejercicio de construcción de conocimiento más transdisciplinar y colaborativo. ¿Quieres? Bueno, nada más, las empresas, como decía, están en un proceso evolutivo. Yo evalué a mi empresa, yo estoy en ese proceso de evaluar a la empresa de trabajo como gerente de operaciones. Obtuve más o menos un rango de 36% en un nivel de madurez. No estamos en cero, estamos en ese proceso de evolución, ¿no? Al día de hoy la empresa vive todas las tradiciones y costumbres que se tienen obras de teatro, incluso obras de teatro para poder impulsar la cultura organizacional que hoy en día tenemos. Hay concursos de cuentos, concursos de calaveras, hay en nuestras computadoras todos los días se muestran pinturas, fotografías, precisamente para esta cuestión de artes visuales. Vamos por ahí, vamos caminando, pero todavía acto de buena fe. ¿Cuál es tu empresa, perdona? Softec. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas, sí, justo cuando hablo de derechos humanos en las prisiones mexicanas es para plantear esta realidad donde, y ahí voy a hacer una cita y con esto cierro, y retomando la voz de Aníbal Quijano, teórico político peruano, que dice: todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales terminaron también articulados en un solo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental. Por lo tanto, diremos que aun cuando se enarbola la bandera de los derechos humanos como regentes de la vida en reclusión, estos son producto de un orden cultural global que empuña la hegemonía occidental. Por lo tanto, ser mujer,
ser moreno, ser indígena, ser pobre, va a sumar a esta realidad, a no tener una sentencia, a que te vaya mucho peor en prisión. Y entonces cuando yo estoy diciendo, bueno, es desde los derechos humanos y la reinserción social, es donde abarco esta realidad en las prisiones mexicanas. Bueno, yo quiero cerrar esta mesa no solo felicitándolos, sino precisamente agradeciéndoles la aproximación que nos hacen a sus temas, que nos abren una serie de interrogantes, que nos obligan a posicionarnos en otro lugar, a ver de otra manera la situación. Yo creo que sus preocupaciones se corresponden al tiempo y al contexto. ¿Por qué? Porque el tiempo, la historia van borrando estas iniciativas que alguna vez ha habido en la historia del teatro en México, y que recuperarlas, traerlas al presente, constituyen una valiosísima experiencia. Muchísimas gracias. Cierro esta mesa. Nos vemos a la 1:10.